Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Redes. Una vez más tenemos otro programa especial, un invitado muy especial como siempre y un tema que a todos nos va a gustar, nos va a ayudar sobre todo a entender esas cosas de las que hablamos los cristianos, la Biblia, y que a veces como que se quedan como en el aire, se quedan por allí en lo etéreo, y lo vamos a poner de una manera muy práctica para que todos podamos ponerlo por obra. Pero el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial. Está con nosotros el presbítero Miguel Pérez, de acá de Toluca, del Estado de México. Pastor, qué bueno que está con nosotros. Bienvenido. Hola Michelle, muchas gracias por invitarme, me siento muy complacido, un privilegio poder participar en este programa y poder llegar al público, ¿verdad? Tanto de la iglesia como fuera de la iglesia, tener acceso para poder hablar de este tema interesante, así que con mucho placer, aquí a la orden. Qué bueno, muchas gracias, Pastor. El Pastor Miguel es amigo de la congregación de hace mucho tiempo ya, fue superintendente del Distrito Sur, aquí en el Concilio, de donde somos parte nosotros, Sí, nuestra AR, y también el superintendente adjunto de la zona sur también, hasta también. apenas, hermano, apenas. De febrero, Hace un mes y medio. menos de medio año, así que nos da muchísimo gusto que Sí, esté con nosotros, porque el día de hoy vamos a hablar de qué significa eso que los cristianos decimos que es glorificar a Dios. Exactamente qué consiste esta acción que es glorificar a Dios. Y te damos un saludo donde quiera que te encuentres, si nos estás escuchando, viendo, si están yéndose a dormir, si están en sí, el momento en vivo, merendando. sí, lo que estén haciendo en el carro, lo que sea. Pues un Sí. saludo para ustedes, un abrazo bien fuerte, bien afectuoso, un saludo a la distancia. Y hermano pastor, cuando nosotros estábamos revisando estos temas y llegábamos a este tema de qué significa glorificar a Dios, lo primero que se me vino a la mente es que nosotros en las congregaciones mencionamos tantos términos para hablar y dirigirnos hacia Dios: Sí, adorar, alabar, honrar, sí. muchas maneras. Y yo creo que lo primero, o por donde deberíamos de comenzar, es en dejar en claro exactamente en qué consiste esto de glorificar a Dios. Y todo lo demás que mencioné son parte de, son sinónimos o tal vez Ok. tienen sus diferencias con glorificar a Dios. Sí, pues una pregunta para empezar muy oportuna, ¿no? Sí, No podemos hablar de ningún tema si no estamos entendidos de la definición, de claro. los conceptos, ¿no? Entonces, agradezco esta línea, esta oportunidad de poder aclarar. La palabra glorificar o glorificación Sí, en general tiene algunos aspectos importantes, ¿no? Sí está relacionado con la alabanza, sí está relacionado con la adoración, sí tiene relación aún con el conocimiento bíblico, ¿no? ok, Lo que decimos doctrina, lo que le llamamos teología, es el conocimiento de Dios, ¿no? sí, Es la relación que guardamos con Dios, tiene que ver con la intimidad que tenemos con Dios, uh-huh. tiene que ver con la búsqueda de Dios. Resumiendo, ¿no? Concretando, la palabra glorificar o glorificación, en palabras muy simples, es como manifestar y reflejar una imagen. Es Ok, como poder revelar lo que tiene nuestro corazón y nuestro espíritu y poder manifestarlo para Dios. Por eso hablo mucho de la intimidad, de lo interno, de lo sí, 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 introspectivo del hombre espiritualmente y que lo puede reflejar en acciones concretas, ok, en la liturgia, ¿no? En el culto, en el servicio, en la vida. Entonces la palabra glorificación es el reflejo o la manifestación de lo que creemos de Dios, de lo que entendemos que en Dios, en conceptos muy claros y muy específicos de la vida cotidiana. ok, interesante porque normalmente nosotros solemos usarlos como sinónimos, esto de honrar, esto de adorar, esto de alabar a Dios. Yo cuando estaba, por ejemplo, buscando algunas notas al respecto, hay opiniones de todo, sobre todo en la red, Sí, hablando hay muchas opiniones. Y por ejemplo, cuando se habla a veces de esto de glorificación, me encontré con uno donde la iglesia tradicional hace algunas diferencias más bien con adorar, con venerar, con darle un respeto a quien se lo merece. Y ellos, por ejemplo, la iglesia tradicional menciona que, bueno, un tipo de veneración o de adoración o de glorificación se le da exclusivamente a Dios, y hay otros que se le dan a las personas, a los justos, a los santos, hablando pues de la comunidad de los creyentes, de los que han aceptado a Jesucristo, han sido salvos por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, ¿puede glorificarse a alguien más que no sea Dios, o sí es exclusivo para él? en el concepto que manejamos en la Biblia, en la Sí, Escritura, que es nuestra fuente de fe principal y única como cristianos,
entendemos que la glorificación en ese concepto profundo y real realmente solo le pertenece a Dios. Ok. ¿No? Vuelvo a repetir, la intimidad que tú tienes con Él, el conocimiento que guardas de Dios, te provoca una relación personal. Sí, sí, sí. Y la glorificación es la manifestación de lo que tienes en tu espíritu para que Él sea honrado. Sí entiendo eso. Para que le aumentes valor, para que Él tenga no la veneración, porque Él no requiere veneración, requiere glorificación, requiere que su nombre sea reconocido, Sí. requiere que lo que Él es se manifieste en ti, para que Ok. tú también seas hecho a una imagen directamente proporcional en el espíritu delante de Dios. Ok. Solamente a Él se le merece la gloria. Nadie más puede ser glorificado. Sí puedes honrar a los padres. Sí, sí, Es un sí. mandamiento bíblico. Claro. Honra a tu padre y a tu madre. La palabra honra significa aumentar valor. Ah, ok, ok. Respetando, ¿verdad? Obedeciendo, ayudando. Pero no es un término que diga que honres a Dios. Dice que glorifiques a Dios. Sí puedes honrar a un ser Claro. humano. Sí puedes honrar a una persona. Ok. Pero a Dios solamente es al único que se le puede y se le debe glorificar. De hecho, creo que es en nuestro primer programa, invitamos un pastor por aquí, y nos estaba recordando algunas de las bases de las iglesias protestantes, y uno de esos principios de ese momento de la reforma era justamente que solo a Dios se Solo a debe Dios la dar la gloria. gloria. Soli Deo gloria. Ajá, o sea, la glorificación. Bueno, Es correcto. pero entonces, ¿por qué nosotros los cristianos, por qué los creyentes? La verdad es que debo decirlo tal vez hasta cierto punto con cierta pena a veces. Tendemos a creer que glorificar a Dios es exclusivamente ir a cantar a la iglesia, a la congregación. Tal vez nuestros amigos que nos ven del otro lado de la pantalla también dirán, bueno, yo también voy a una iglesia, yo también voy a un edificio donde yo levanto mis manos, donde yo cierro mis ojos, donde yo canto, donde yo pues glorifico a Dios. Y yo más adelante vamos a estar haciendo más preguntas sobre esto, sobre si hay un nivel en realidad mucho más profundo de este significado de glorificar, Sí. pero por lo pronto, porque es que mucha gente, la mayoría, tal vez ni siquiera son los cristianos, a lo mejor de algunas otras fe, de algún otro tipo de fe, de alguna otra creencia, relacionan glorificar a Dios con ir a la iglesia, ir a cantar, ir a orar o lo que sea, y es básicamente eso. ¿Por qué ese La error? mente humana es una mente religiosa, es una Sí, mente que maneja conceptos de fe, ¿no? sí, Y la vamos acumulando o la vamos beneficiando en base al conocimiento que tenemos. Algún ok, conocimiento no es el correcto, el conocimiento que creemos y estamos seguros único y verdadero es, vuelvo a insistir, el conocimiento a través de la palabra de Dios. ujú, Entiendo el concepto, entiendo el comentario, sí tiene que ver el reunirse, sí nos ayuda el tener una reunión cristiana, el poder tener una liturgia, una expresión cultural, eso lo entiendo. En la manifestación hasta cultural que sí, sí, cada sí, quien pueda tener, ¿no? Por la nacionalidad o por las tradiciones o por la cultura que pueda manifestar. Eso también nos influye y nos permea. Pero si limitamos la glorificación a un momento entre semana o a un fin de semana meramente litúrgico, estamos limitando la glorificación genuina y verdadera y la estamos confundiendo. claro, La parte litúrgica es interesante porque es la manifestación pública de nuestra fe, sí, sí, es la sí, manifestación comunitaria, es cuando somos una comunidad de fe, una comunidad cristiana y podemos juntos manifestar esa fe con un canto, con una oración, con una intercesión, de muchas maneras, ¿no? sí, 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 Pero repito, si limitamos la glorificación a una hora a la semana o a un domingo, ¿verdad? sí, 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 Eso realmente no es glorificación como tal, no es tan profundo. En el siguiente momento creo puedo explicar bíblicamente de una forma más amplia, ¿no? De una forma más específica, lo que dice Pablo. El apóstol sí, Pablo maneja esa enseñanza en Efesios y ahí nos dice claramente lo que implica la manifestación de su gloria, la glorificación a Dios. Entonces, creo que hay que entender y separar perfectamente los sí. conceptos, ¿no? Y las realidades, porque si no, pues entonces cualquier cosa que yo haga, por simple que sea, por religiosa que sea, le puedo poner el título de glorificación. Claro, Y aunque tenga una vida no agradable a Dios, aunque mi relación con Él no sea tan cercana, sí, tan santa, tan pura, aunque mi conducta no manifieste los valores de la Biblia, pues yo glorifico a Dios porque levanto las manos, ¿no? claro, claro, claro. O sea, mi vida no tiene respaldo, Sí, pero levanto mis manos, sí, oro, canto, hinco, lloro y lo estoy glorificando. No, la glorificación afecta mi vida.
Claro. afecta mi interior en el espíritu, afecta mi conducta, afecta mi carácter necesariamente, ¿no? Así debe ser. Debe de ser. Me llama mucho la atención la manera en la que habría el comentario, que la mente de los seres humanos, nuestra mente es religiosa, ¿no? Solemos irnos hacia ese lado y tal vez porque eso calla nuestras conciencias y decimos, pues ya hice mi deber de que es Claro, ir a glorificar a claro. Dios, pero híjole, tantas manifestaciones o tantas maneras que reclama el que tú le des la gloria a Dios Ujú. en todo lo que tú eres, que es a lo que vamos dirigido. A todos los que nos están viendo por ahí, les quiero recordar, aquí me tomo este espacio nada más para recordarles que tenemos todos los canales activos y abiertos. Nos están viendo no solo a través de YouTube, que es el canal, donde está el canal de la iglesia, Esmirna Morelia, también en Facebook está por ahí y también está en Spotify. Estamos en un podcast. Excelente. Pastor, ¿cómo ve? Bueno, Así que mucho por ahí alcance, estamos. Sí, mucho sí, 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 alcance. sí. Para que nos estén por ahí saludando, compartiendo. Si tienen preguntas, comentarios, también les deseamos a los hermanos. Si tienen alguna petición, algo por lo que quieran que oremos, una intercesión, pues también estamos por ahí leyendo, estamos al pendiente de todo lo que están poniendo por ahí. Estamos hablando de este tema de darle la gloria a Dios. Dice la Biblia, todo lo que hagas sea para glorificar el nombre de Dios, y nosotros solemos usarlo mucho ya, a lo mejor hasta como muletilla. A veces los creyentes no solemos ir y decir, esto es para la gloria de Dios, y lo que hago aquí es para la gloria de Dios, y lo que hago allá es para la gloria de Dios. Y entonces, al buscar yo pasajes, me encontraba con pasajes del apóstol Pablo, con pasajes en los Salmos, que hablan justamente sobre esto de darle la gloria a Dios. Y por ejemplo, hay unos pasajes donde el apóstol Pablo está hablando de la comida. Un pleito que tienen ¿cómo se llama? Un pleito que tienen los cristianos de la iglesia de Corinto por la comida. Que algunos se escandalizaban de lo que comían los otros. Entonces, como que él trata de arreglar el asunto y él dice, miren, hay unos que no comen para darle la gloria a Dios, y hay unos que comen para darle la gloria a Dios. Y decía él, ya sea que coman o beban, lo que coman o lo que beban, sea siempre para darle la gloria a Dios. Y otros pasajes por ahí en la escritura donde dice, glorifiquen a Dios en sus cuerpos, por ejemplo. Y todo lo que hagan de palabra hecho sea como para Él, sea para la gloria del Señor. Entonces, esta creo que es la pregunta, el corazón del tema, Es correcto. que es cuáles son todas esas, cuál es la gama, cuáles son todos esos aspectos de la vida de una persona que incluyen el glorificar a Dios, el darle la gloria a Dios, que pues está no solo dentro de las paredes de la iglesia, sino que entonces pues va más allá. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo es que podemos darle la gloria al Señor? Ese comentario acerca de Corinto, les recuerdo que esa congregación específicamente tenía muchos problemas de división. Sí, sí, sí. Había conflicto entre ricos y pobres. Había malas costumbres, había abusos, había ciertos pecados, diciéndolo así en un término abierto. Entonces, aún la parte de la convivencia, de la comunión, de la fraternidad, estaba quebrada. Así es. Estaba fracturada. Aún el momento de la comida, aún el momento de la participación de los alimentos, que daba tendría problemas. que ser bueno, que tendría que ser de bendición, ¿no? De alegría, también los dividía, ¿no? Unos dejaban de comer para afectar a otros, unos comían en exceso buscando cierto abuso, cierta posición, cierto privilegio. Entonces, por eso Pablo les dice, si has de comer, hazlo para la gloria de Dios. Es decir, ¿cómo glorificas a Dios? No es la acción de comer, no es la participación propia, física del alimento, sino es el corazón y la motivación de la comunión. O sea, que ni aun el alimento te divida. Claro, claro. Que no te separe de tu hermano, que no dejes el amor a un lado y lo cambies por un platillo. Sí, sí, sí. Que no afectes la fe, que no afectes la relación, la cercanía dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, dentro de los amigos. Porque eso, en lugar de glorificar a Dios, afecta tanto a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, como seres humanos, y afecta también el testimonio de Dios. Claro. Dios no tiene una iglesia separada. Dios no compite con nadie en ese sentido, y ninguna práctica, ninguna actitud humana debe violentar o debe fracturar esa gloria a Dios. Entonces, en ese contexto que tú mencionas de Corinto, la gloria tiene que ver con comunidad, la gloria tiene que ver con unidad,
tiene que ver con amor, tiene que ver con el sacrificio de Cristo, que es lo que une a la iglesia en un solo cuerpo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios? Uno, como uno solo, como iglesia. Y si el alimento, que es algo tan común, nos divide, Sí, caray. ¿cómo glorificar a Dios divididos? ¿Cómo vivimos para Dios? ¿O cómo manifestamos su sacrificio? ¿O cómo revelamos a Cristo? ¿O cómo revelamos el amor de Dios si estamos separados por un plato de comida? Eso no glorifica a Dios. Entonces Pablo está insistiendo, unifíquense, Sí. sean uno, que aún la gloria de Dios sea manifestada desde el corazón, desde las actitudes, desde las costumbres. Va mucho más allá de la reunión, eso lo dejamos muy claro. Claro. Va mucho más allá de una reunión cristiana de alabanza o de predicación, es la vida. ¿Cómo glorifico a Dios? Con mi propia vida. Claro. El apóstol Pablo en Efesios, esto es algo muy, Efesios 5, después lo pueden revisar con más calma, habla de que el sacrificio de Cristo es lo que afecta a la iglesia directamente, es lo que unifica a la iglesia, y que Él se sacrificó por la iglesia para poder glorificarnos. Uh-huh. Y la palabra que aparece ahí es doxa, Sí. doxología, glorificación, y tiene que ver con un espejo, con la imagen de un espejo, con reflejar una imagen. La pregunta es, cuando glorificamos a Dios, estamos reflejando la imagen de su Hijo a través de nuestra conducta, a través de la aceptación del sacrificio del Señor, que me hace una persona nueva en todo, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis actitudes. Y de esa forma glorifico a Dios. De hecho, esa parte de Efesios 5 manifiesta también la relación del matrimonio, de la familia. Y la equipara. Así como Cristo ama a la iglesia y la iglesia es el reflejo del amor de Cristo, también en la familia, en el matrimonio, padres e hijos, manifestamos su relación y manifestamos también su amor, y eso glorifica a Dios. Yo más bien me inclino por decir con toda claridad, glorificamos a Dios cuando vivimos en Cristo, cuando vivimos en su Hijo, cuando reconocemos y vivimos en el amor de Dios, más que otra cosa. Sí, pues definitivamente que sí. Esto engloba todo, absolutamente todo lo que somos, lo que hacemos. Este término de glorificar a Dios o el de la gloria de Dios lo toman incluso, hay gente hasta que lo personifica, ¿no? La gloria de Dios es alguien, la gloria de Dios es algo. Creo que hay incluso algunos grupos sectarios que incluso le dan una personalidad a lo de la gloria de Dios porque es tan mencionada en la Escritura y se le da tanta importancia a esto, a no mancillar la gloria de Dios, a respetarla, a buscarla también, y a reflejarla, que la gente incluso le ha dado en algunas costumbres religiosas, incluso cristianas, una personificación a la gloria de Jehová que desciende. Un poco de misticismo, ¿no? Sí, más que algo secreto, algo oculto. Sí. Se le da ahí entonces glorificar a Dios en tu cuerpo. Por ejemplo, aquí el pastor hablaba en la comunidad, con los demás, en la familia, en la iglesia, con los demás con los que me relaciono. Pero glorificar a Dios en mi cuerpo. Exactamente, porque esta es toda una controversia, ¿no? Porque hay gente que dice, no es que mi corazón está con Dios, mi corazón, yo amo a Dios y yo le hago, y yo le amo, yo le adoro, yo le honro, etcétera. De pronto se hacen algunas observaciones sobre la manera en la que trata su cuerpo. Y él dice, es que son cosas diferentes. Yo le puedo hacer esto a mi cuerpo, pero sigo amando al Señor. Y a veces nos traen estos dolores de cabeza, pastor, porque con los más jóvenes, luego parece como esta lucha, ¿no? Como entre los que crecieron en otro siglo y los del otro siglo, ¿no? Entonces dice, no, es que los hermanos piensan de otra manera, esto no tiene nada que ver con glorificar a Dios. Y los otros hermanos contestan y dicen, no, sí, tú tienes que glorificar a Dios en tu cuerpo. Claro. Y eso no es místico, no, eso se ve, es práctico, eso se nota, eso lo tiene que ver todo el mundo, tiene que notarlo todo el mundo, que lo estás glorificando. No es algo que no se ve, no es algo que tú dices, aquí lo tengo, aquí lo traigo, yo traigo aquí el respeto por la gloria del Señor, sino que, pues por lo menos a la luz de la palabra ahí en Corintios, bueno, hablaba específicamente ahí a la iglesia de Corinto, Pablo sancionando cuando iban con prostitutas. Entonces él le decía, tienen que glorificar a Dios en su cuerpo. Así es. Entonces era algo como, no místico, sino algo pues, que todos podemos entender, entender qué es. En Corinto, volvemos a este ejemplo,
había una deidad, Diana de los Efesios. Sí, 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 sí. Y ahí, haciéndolo así muy gráfico, había un templo donde había mujeres que se prostituían, hombres que se prostituían sagradamente, Sí, y al vender su cuerpo, ellos de esa manera creían que estaban adorando a esa diosa. así es. Era una forma de culto a través de esa sexualidad ilícita, ¿no? Corrupta, pervertida. Pablo dice, tú no hagas lo mismo, santifica tu cuerpo, los miembros de tu cuerpo que sean para la gloria de Dios. Sí, Sirve a Dios, no sí, te prostituyas, no uses mal tu cuerpo, ¿no? Eso es un culto idolátrico, no agrada a Dios, aunque ellos pensaban que sí era así. La gente llegaba a Cristo, se convertía, se congregaba en esa comunidad, sí, pero con costumbres paganas, con costumbres que venían arrastrando del paganismo. claro. Pablo intenta corregir eso. Sí, sí, Venían de sí. la prostitución, venían de los excesos, de la glotonería, de la borrachera, y entonces cuando llegan a la iglesia, en Corinto dice, corrige esto, esta deficiencia, esto está mal, porque esto no glorifica a Dios. Tu Así cuerpo es. glorifica a Dios. No te prostituyas, no te vendas, porque eso no es sagrado, eso es una situación que desagrada a Dios. Entonces él está corrigiendo conducta, insisto, Sí, que quede claro eso. Él está corrigiendo conducta, la conducta habitual, la conducta diaria, la sí, sí, conducta sí, sí, sí. cotidiana, ¿no? El pensamiento, la palabra, las acciones, todo está íntimamente relacionado para que Dios sea glorificado, ¿no? Claro, No es el valor de la esencia de una cosa, no es un concepto místico, sino es una realidad, claro, claro. es una verdad, ¿no? En tu corazón. Entonces, por eso dice Pablo, glorifica a Dios en tu cuerpo. ¿De qué forma? Con santidad, con pureza sexual, Sí, sí, con sí. pureza de pensamiento, no seas glotón, no seas borracho, ¿no? Sí, Sino sí, sí. purifícate, deja esas costumbres, ven a Cristo, porque eso no refleja la imagen de Dios. Dios no es así. Dios no Claro. tiene excesos, ni inmoralidades, Sí. ni corrupciones de conducta. Entonces, insisto por cuarta vez, cuando reflejamos la gloria de Dios, estamos reflejando la imagen de Dios mismo, en lo que Él es a través de lo que somos nosotros. Sí. No es que seamos dioses, sino procuramos reflejar su santidad y su verdad y su justicia y su amor y su misericordia con todo lo que somos y con todo lo que hacemos y con todo lo que tenemos también. Ese es el concepto. Qué interesante esto, este tema de cómo este dar gloria a Dios, que suena tan, tan místico para muchos, Ujú. en realidad pues debe tener un reflejo 100% palpable y visible. Es Eso correcto. definitivamente debe ser así. Aquí yo creo que es una llamada de atención siempre, siempre a mí. Los pasajes, el primer capítulo de Isaías siempre me hace mucho ruido en la cabeza porque ahí Dios llama la atención a un pueblo al que dice, yo llamé a un pueblo para que me glorificara, yo llamé a un pueblo para que me adorara. Yo le dije, ¿cómo? Ujú. Pero la manera en la que lo hace no me gusta. Entonces él Así es. dice, yo estoy cansado, no me gusta la manera en la que lo haces. Tú me honras de labios, pero tu corazón Está está lejos. lejos de mí. Entonces es una llamada de atención, creo yo, también para todos los que hemos confesado a Cristo, los que creemos en el sacrificio y somos salvos. Esa es nuestra, lo que nosotros declaramos, por supuesto, somos Sí, salvos a través del sacrificio de Cristo. claro. Le hemos confesado, pero este llamado a decirte, ¿sabes qué? El darle la gloria a Dios te requiere de todo, Todo lo que tú absolutamente eres. lo que estás haciendo. Entonces, Así es. creo que a veces nos afecta a lo religioso, a veces, o muchas veces nos afecta a lo religioso y creemos que son solo ciertas maneras, pero ya lo demás, los otros 6 días o las demás horas del día o lo que sea, o los demás aspectos de mi vida, mi trabajo, mi vida sentimental, mis relaciones con mis amigos, la manera en que hablo, lo que publico, lo que Exacto. Lo que posteo, veo. mis fotografías, pues eso ya, o sea, Dios me conoce, Dios me sabe. Entonces como que a veces no sé, pero siento Sí. que nos desconectamos, ¿no? Que como el pueblo judío del tiempo de Isaías, ese tiempo del reino, en el que dice Dios les declara, dice, pues déjenme decir la verdad es que pues, yo no recibo gloria de ninguno de ustedes, perdónenme. Así es. Ninguno, es totalmente diferente. Es algo muy, muy, muy tremendo, muy especial. Y ya para ir cerrando, pastor, hay hemos escuchado este pensamiento de que nosotros, como seres humanos, el Señor
o Dios cuando nos hizo, nos creó, nos formó, puso en nosotros esta necesidad de buscar lo divino, de buscar lo que está lo que está fuera de nuestro alcance, y que sabemos que existe un creador, un Señor, un Dios. ¿A quién darle la honra? ¿A quién darle la gloria? ¿A quién rendirle? ¿A quién adorar? Y hemos escuchado esto que dice, bueno, pero si no se la damos a Dios, se la vamos a dar a alguna otra cosa. Hay maneras en las que yo pueda notar, aún siendo creyente, y para los hermanos, y para los que no lo son, nuestros amigos, pues también, que yo pueda notar que efectivamente esa parte de mi ser, que es darle mi devoción, darle mi adoración y la gloria a Dios, se la estoy dando a otra cosa. O sea, tengo otro Señor, Otro enfoque, otro Señor. ídolo, no sé, como algo por el estilo. Sí. ¿Cómo saber que lo estoy haciendo, incluso ya conociendo al Señor? Sí, sí, es otra pregunta interesante y muy prudente, ¿no? Porque efectivamente a veces desenfocamos nuestra fe, Sí. desenfocamos nuestra adoración, desenfocamos nuestra gloria. Y definitivamente tenemos entonces que regresar a ese pensamiento preclaro, ¿no? Contundente, de que solamente Dios debe ser glorificado, en esencia, ¿no? En verdad, con el corazón, con la mente, que realmente sea nuestro Señor, que realmente sea nuestro gobernante, que el que nos dirija en todo lo que somos, Sí. en todo lo que hacemos, en la esencia humana y espiritual que percibimos de parte de Él, ¿no? Aquí, respondiendo a esta pregunta, ¿cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus importancias? ¿A qué le dedicas más tiempo? Sí, sí, sí. Podemos comenzar por ahí. Claro. Si decidimos y definimos con toda honradez que el tiempo mayor de nuestra vida lo dedicamos al trabajo o al descanso o a la familia o a la generación de algún bien, evidentemente Dios no es la prioridad. Dios no es lo más importante de nosotros, ¿no? Sí. Esto no significa que no trabajemos, ¿no? Sí, claro. O que seamos descuidados con los aspectos naturales de un ser humano, pero sí dedicamos tiempo a la devoción, tiempo a la oración, tiempo a la palabra de Dios, tiempo a la búsqueda de Dios, escuchamos la voz de Dios, nos dirigimos de esa forma enfocada por su voluntad. Pero si no vivimos así y solo decidimos cosas y solo pensamos en nosotros mismos y pensamos en lo temporal más que en lo eterno, honestamente no estamos glorificando a Dios. Dios no es nuestra prioridad. Claro. Somos religiosos, Sí, sí, somos sí. místicos. Sí. Somos salvos porque eso es de Dios y seguramente en su misericordia ahí está la salvación. Así es. Ahí no quiero ingresar a ese nivel. Pero nuestra vida cotidiana no es una vida que le agrade, no es una vida que le glorifique, no es una vida prudente, no es una vida de servicio, no es una vida de honra, no es una vida de atención al prójimo, sino es una vida egoísta que solamente estamos pensando en nosotros mismos, Sí. buscando lo nuestro, como si fuéramos eternos, ¿no? Como si nunca fuéramos a morir. Sí, sí, sí. Y pensamos que la adquisición de bienes y el logro de ciertas cosas intelectuales, con eso es suficiente, ¿no? Y no entendemos que el trabajo también puede glorificar a Dios. Sí, sí, sí. Que con nuestra familia Claro. podemos glorificar a Dios, ¿verdad? Que nuestro matrimonio, un matrimonio agradable, santo, bien llevado, también glorifica a Dios. O sea, hay muchas expresiones, pero siempre como Dios, como el único verdadero, como centro de nuestra existencia, ¿no? Así debe de ser, así debe de ser. Y estamos entrando, ya estamos prácticamente despidiendo, nada más, pastor, si en un momento más, si tiene un último consejo, una última palabra para todos los que nos están viendo, para nuestros amigos, los que nos están acompañando. Qué importante es esto de que nuestra vida entera sea dedicada para la gloria del Señor. Recuerden que estamos leyendo todos sus comentarios, estamos respondiéndolos también por ahí van a ver por ahí nuestra respuesta. Los invitamos para que compartan, para que nos estén escribiendo, para que también estén pidiendo intercesión, sí, por alguna necesidad. Y dice el salmista: engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Que sea siempre, que su alabanza esté de continuo en nuestra boca, dice el salmista. Y debe ser un estilo de vida, definitivamente, como lo hemos manejado, como se ha hecho mil y una veces. Debe ser nuestro estilo de vida, y es a lo que nosotros queremos llegar como creyentes, como gente que conocemos a Dios, llegar a ese punto en el que todo lo que hagamos, de palabra, de hecho, sea como para Él. Pastor, una última palabra. Sí, pues solamente agradecer nuevamente esta oportunidad
y volver a insistir. Pongan a Dios como centro de su vida. Sí. Si eres creyente ya en Jesucristo, enfoca este tema, piensa en tus prioridades, ¿no? Piensa qué haces con tu existencia, si realmente es útil para que Dios sea glorificado, sea reflejado, sea conocido, o solo llevas una vida superficial, ¿no? Una vida sin sentido cristiano, una vida religiosa. Y si eres una persona que no tiene todavía el conocimiento de Cristo plenamente, te invitamos en este momento para que te acerques a la iglesia Esmirna. Seguramente habrá un mensaje para ti, seguramente habrá una consejería muy específica, muy particular para ayudarte en tus necesidades y llevarte al conocimiento pleno de la verdad, que es la palabra de Dios y que es Dios mismo, para que tu vida realmente sea un centro de glorificación y sea útil para que el Señor siga siendo manifestado y conocido entre todas las naciones, entre toda la gente de su señorío. Dios les bendiga con mucho gusto y Dios esté con ustedes siempre. Muchas gracias, pastor. Muchísimas gracias por las palabras. A todos los que nos acompañaron el día de hoy, síganos sintonizando. Recuerden, estamos aquí todos los miércoles a las 8 de la noche para que no se olvide sintonizarnos. Pero si algún programa se quedó por allí estacionado y no lo han visto, pues síganos viendo. De todas maneras, están disponibles para que todos ustedes los vean. Así que les mandamos un abrazo a la distancia. Qué bueno que estuvieron con nosotros, qué bueno que nos escucharon. Deseamos de verdad, de todo corazón, que Dios sea con todos y cada uno de ustedes hablando a su mente y a su corazón, y sobre todo que nos convirtamos en hacedores de la palabra y no solamente oidores. Pastor, muchas gracias otra vez. No, gracias a ti, Michelle. A ustedes también muchísimas gracias y nos estamos viendo por aquí en la próxima ocasión.